En la siguiente presentación daremos cuenta de la experiencia áulica llevada a cabo, la cual se titula Uso y articulación del software como herramienta de permeabilización de los materiales teóricos en el marco de la pandemia COVID-19. Esta experiencia fue llevada a cabo por Amaya Musina Ayrton, Gote Marcela y Renzulli Fernanda. Se plantea en esta ponencia presentar el recorrido del trabajo realizado en una ascripción en docencia titulada Geometría Euclide Espacial en tiempos de COVID-19. Dicha ascripción en docencia contó con la asistencia de los docentes Gote Marcela y Renzulli Fernanda. Esta propuesta consistió en asistir y brindar apoyo a los alumnos de la materia Geometría Euclide Espacial, en este contexto particular de aislamiento y virtualización del dictado de la materia, para proporcionar y favorecer una correcta articulación entre los software de geometría dinámica con el material teórico. Para ello fue preciso entender el contexto y el conocimiento previo que los alumnos presentaban del software, con la intención de facilitar el entendimiento de las nociones nuevas que se deseaban incorporar en el transcurso de la cátedra. Consecuentemente, se pudo desarrollar material audiovisual que sirvió como apoyo a una de las guías de problemas de la materia y material textual que se propuso a los estudiantes como una tarea con la intención de alcanzar la regularidad. Dicha tarea trataba de incorporar conocimientos teóricos mediante la manipulación del software. Cabe destacar que la geometría euclidia espacial es una asignatura del tercer año del profesorado en matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Las categorías estructural, dinámica y de medida marcan los grandes ejes donde puede vertebrarse y organizarse la enseñanza y el aprendizaje de la geometría, entendida como la ciencia del espacio. Teniendo presente que la asignatura está dirigida a futuros profesores de matemática para el nivel medio y superior, es necesario indicar que la geometría es una de las ramas de la matemática que se ocupa de analizar, organizar y sistematizar los conocimientos espaciales. En particular, la geometría tridimensional es de vital importancia para describir el mundo a través de la ciencia, la ingeniería y la arquitectura, fomentando además nuestra comprensión intuitiva y la imaginación geométrica. Nos enseña a tener una visión general de las cosas y a ver todas las aristas de un argumento de forma simultánea. La forma de trabajo de la asignatura encuentra sus fundamentos en dos aspectos centrales de la matemática. Por un lado, el planteo de conjeturas y sus posteriores pruebas o demostraciones, y por otro, la resolución de problemas como métodos para el aprendizaje. Teniendo presente que la visualización y la representación son un soporte ineludible que vertebra los procesos de enseñanza y aprendizaje de la geometría, el dictado de la materia encuentra un soporte de utilidad con el uso de un software libre y de código abierto, el GeoGebra, que permite dinamizar aquellos aspectos, características, problemas y construcciones que se proponen en el transcurrir de la cátedra. Esta elección se apoya en dos aspectos que plantea Palma Pérez. Uno lo denomina tecnología digital, es decir, el foco de las tecnologías radica en la relación entre estas y el modo en que las personas las usan, y no en su potencial informativo o comunicativo. Y otro, la noción de acceso a ideas matemáticas poderosas, teniendo en cuenta que las tecnologías digitales permitieron elaborar en el marco de la adscripción estrategias de acción matemática que impacten en la realidad social inédita, usando la tecnología como modo de reflexión del contenido, cuestionando y transformando los comportamientos habituales para la construcción del conocimiento matemático.
Cuando se planteó la posibilidad de llevar a cabo la inscripción en docencia, surgió un interés muy fuerte por observar cómo los alumnos incorporaban determinados criterios y conceptos nuevos, así también cómo ellos relacionaban e interactuaban con conceptos y definiciones previas que poseían de otras materias e inclusive de estadios previos del sistema educativo. Dada la restricción del tiempo presente y propia del programa de inscripción, se decidió trabajar solamente con uno de los conceptos, igualdad de tetraedros, y cómo es posible emplear el software para facilitar o en su defecto brindar un nuevo punto de vista sobre la situación planteada. Seguidamente y mediante la ayuda y guía de los docentes, fue posible presenciar distintas instancias de desarrollo de la cátedra, lo que me fue sumamente útil para poder modelar y adaptar mejor las actividades que se propusieran. Para la elaboración de esta propuesta se tuvieron en cuenta los aportes de Durán Rodríguez y Stay Nikulklar, que plantean algunas estrategias y guías para promover buenas prácticas docentes en la educación virtual, poniendo el foco en aquellas que implican y promueven la transformación reflexiva en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Las actividades desarrolladas en la inscripción fueron: elaborar un video donde se muestra la posible resolución de una tarea planteada en el material bibliográfico de la cátedra, y producir un enunciado para el trabajo de síntesis de la cátedra que permita articular conceptos y nociones abordados en la asignatura con el uso e implementación del software propuesto. La consigna primera de la actividad expresa: determinar la transformación que se obtiene al componer una simetría central con centro en el punto de intersección AG con FD, con una simetría axial de eje EC en el ortoedro ABC de EFGH. Hallar los elementos de la transformación resultante en función del ortoedro. He aquí una pequeña ilustración del ortoedro. Una vez seleccionado el ejercicio, fue necesario resolverlo, ordenar las ideas principales que se desencadenan en el archivo final y la implementación de un software para capturar lo relatado, y finalmente implementar un programa extra para poder realizar ediciones sugeridas por las docentes sobre el material, las cuales fueron solventadas incorporando anotaciones en lugares que no dificulten la visualización y evitando así una reelaboración del contenido audiovisual. Una vez terminado el proceso de edición, fue presentado y puesto en contexto a los alumnos de la cátedra, siguiendo el programa de la misma. La elección de este ejercicio de la guía se basa en el concepto que plantea Villela. Este es que en la matemática las TIC se construyen en agentes didácticos que pueden generar en el aula escenas que no son posibles mediante los medios tradicionales, como el lápiz y el papel. Algunos son artefactos que permiten al estudiante trabajar en ciertos casos de manera interactiva en varios sistemas de representación interconectados. Por lo tanto, la resolución de dicha tarea a través del software se debió a que éste permite ver y trabajar con los objetos matemáticos en varias representaciones y observar de manera dinámica los campos que aparecen. Presentamos ahora un fragmento de la producción que dio como resultado esta actividad. Bien, en este video abordaremos una posible solución o interpretación del problema número 7 de la unidad 3.8 del módulo de 2020 de Geometría Euclídea Espacial. El problema me pide determinar la transformación que se obtiene al componer una simetría central con centro en el punto de intersección de los segmentos A, G con FD, con una simetría axial de eje que pase por EC en el ortoedro ABCDEFG. Aquí tenemos una pequeña representación del ortoedro.
Además, debemos de hallar los elementos de la transformación resultante en función del ortoedro. Bien. Yo aquí grafiqué el ortoedro respetando el ordenamiento de los puntos en el software GeoGebra. Lo primero que yo atino a hacer en este tipo de ejercicios es determinar los elementos que me van a influir en mi composición, es decir, el segmento FD y el segmento AG, y elijo la intersección de ambos, es decir, el punto L resultante. Como el punto L es lo único que voy a ocupar de estos segmentos en primera instancia, los voy a desmarcar para que me obstruyan lo menos posible. Luego debo de determinar el eje, es decir, la recta que pasa por E y C. Una vez determinados estos dos elementos, es decir, el punto y el eje, puedo hacer dos cosas. Ir directamente por una composición de un punto, de los movimientos en un punto o en todo un conjunto de puntos. En primera instancia yo voy a hacer la composición respecto de un solo punto, que en este caso va a ser el punto A. Entonces yo selecciono el punto A, selecciono el punto L, que lo seleccione aquí o aquí, da lo mismo. Muchas veces conviene ocupar esta selección porque el punto es difícil de captar por el software. Entonces determino el punto A', que el punto A' coincide con el punto G en este caso. Si nosotros ocultamos el punto G, vemos que aparece la rotulación del punto A'. Ahora lo que yo le debo hacer a mi A' es aplicarle una simetría axial respecto de este eje. A continuación dejaremos dos devoluciones que fueron provistas por alumnos de la cátedra en donde se empleó dicho material. Ellos son Dana y Agustín. En este contexto se les preguntó: ¿sentís que el video te ayudó a entender mejor el software y cómo se relaciona con los conceptos tratados en la cátedra? Estas fueron sus respuestas. Sí, porque bueno, yo no soy una persona que lo use mucho, entonces que me manden un video de algo resuelto, o por lo menos una conjetura como este video, de lo que yo debería haber demostrado, y los pasos y de cómo se llega a la conjetura, sí, me ayudó bastante. Es más, además vos ibas explicando en el video los pasos que ibas haciendo, o sea, qué comandos, por qué lo usabas y eso, y estuvo bastante bueno. Bien, creo que el software es una herramienta muy importante para estos tipos de problemas y creo que al ver a alguien realizar este tipo de actividades ayuda a tener en cuenta varias acciones para la construcción y conjeturar cuestiones de geometría. Retomando la segunda actividad propuesta por la adscripción, la cual era producir un enunciado para el trabajo de síntesis de la cátedra que permita articular conceptos y nociones abordados en la asignatura con el uso e implementación del software propuesto, se pudo elaborar el siguiente problema: construir dos puntos A y B, determinar un tetraedro en el cual el segmento AB esté incluido en una de sus caras. B. ¿Es posible determinar otro tetraedro que cumpla con lo pedido en A? Justificar. C. ¿Los tetraedros construidos en A y B son distintos? Justificar. En líneas generales podemos resumir esta experiencia como altamente fructífera y productiva, tanto para el cuerpo estudiantil de la cátedra como para el personal docente de la misma. Si bien es cierto que fueron puestas en consideración determinadas cuestiones que no resultaron enteramente positivas, en el futuro se las tendrá en cuenta al momento de una nueva producción o implementación de nuevos softwares,
considerando además que se poseerá una mayor experiencia empírica en dichos campos. Muchas gracias.